Muy buenos días SF, qué gozo y qué bendición estar nuevamente todos conectados para exaltar y adorar al Señor. Y en esta mañana quisiera que comenzáramos con un canto que está en el en el Salmo 59, en el versículo 17, que dice: Fortaleza mía, a ti cantaré, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Y es que definitivamente debemos recordar que aún a pesar de todas las vicisitudes de la vida, que aún a pesar de todo lo que pudiéramos estar atravesando en este momento, Él es nuestra fortaleza en todo tiempo de angustia. Así es que bienvenidos otra vez y vamos a exaltar y adorar al Señor en esta linda mañana. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Y yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Una vez más, fortaleza. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Y yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Una vez más, iglesia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza, fortaleza mía, a ti, Señor, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Y yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Y yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo
de tu poder. Sí, Señor, cantamos de tu poder, de tu amor, cantamos de tu bondad para con nosotros, Dios de gloria. Y en esta mañana, Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos levantar nuestro corazón, Señor, delante de ti, ponerlo a tu disposición, Padre, en una ofrenda grata ante tu altar, Señor, sabiendo que tu voluntad, Señor, es lo que queremos para nuestra vida, Dios. Hoy te amamos por eso, Señor. Estamos dispuestos para ti, Señor, para adorarte y para exaltarte. Creo que le invito a que usted en su casa pueda exaltar al Señor durante estos minutos y bendecirle. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte a ti, Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar, mi Jesús. Aquí estamos, Señor, dispuestos para ti, Dios, para que hagas tu voluntad en nosotros, Dios. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte a ti, Jesús. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar, Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte a ti, Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar. Yo quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar. Yo quiero postrarme ante tu altar. La gloria y honra sea a ti, Jesús. Dispuestos para ti, para adorar, Señor. Pueda nuestra vida, Señor, ser siempre un altar de adoración para ti. Estar dispuestos a exaltarte, a glorificarte. Te amamos, Jesús. Te bendecimos.
Hola, buenos días. Qué gusto volvernos a encontrar, volvernos a ver por este medio. Ya estamos prontos a poder vernos presencialmente. Queda menos tiempo que cuando empezamos la pandemia. Así es que vas a escuchar noticias nuestras pronto, con la fecha que iniciaremos, si Dios lo permite, la reapertura del edificio, porque la iglesia ha seguido caminando durante todos estos tiempos, durante todos estos meses. La iglesia ha estado viva, la iglesia ha estado activa, la iglesia ha estado haciendo cosas, ha estado funcionando, ha estado trabajando con la gente, ha estado metida en la comunidad. La iglesia no se cerró un edificio. Nosotros que somos la iglesia y usted que es parte de la iglesia, seguimos vivos y activos. Así es que lo que haremos, si Dios lo permite, será reiniciar las actividades presenciales. Y solamente voy a dejar este anuncio, se lo digo ahorita y lo digo también al final, como un premier, dirían aquellos. El día que iniciamos, vamos a iniciar con un culto, un tiempo de adoración y un tiempo de bautismos. Si usted no ha tomado ese paso de obediencia y ha pasado por las aguas bautismales, pues empiece a pensarlo y avísenme si usted está interesado en poder bautizarse el día que iniciamos. Muy bien, hoy vamos a la segunda señal o al segundo milagro que Jesús hizo y que Juan nos narra en su evangelio. Está en el capítulo 4 del evangelio de Juan. Los últimos versículos del evangelio de Juan, del capítulo 4 del evangelio de Juan, versículos 43 al 54. Lo leo y oramos. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Pues Jesús dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le dijeron: ayer a la hora 7:00 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Dios, que al escudriñar tu palabra, seas tú a través de tu Espíritu Santo trayendo luz, claridad, trayendo mensaje fresco, vivo para nuestras vidas en este día. Que podamos comprender lo que tú quieres decirnos y no solamente entenderlo, aprenderlo, atesorarlo, pero también ponerlo en práctica. Danos fuerza, danos sabiduría y guíanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la segunda señal que Juan nos narra. Podemos ver un acto de gracia de Dios pura y simple. Es pura gracia de Dios. No se nos dice nada sobre el oficial que llega a ver a Jesús.
no nos menciona Juan rango, no nos menciona nada de él, simplemente nos menciona que tenía o que tiene un poco de conocimiento en Jesús y tendría un poco de fe. El oficial había oído de Jesús, de su poder para hacer milagros, por eso fue a rogarle a Jesús a que descendiera a su casa porque su hijo estaba a punto de morir. Jesús no va con él a su casa, solamente le dice que su hijo vivirá, lo cual para este hombre fue suficiente. Esas palabras, y creyó en Jesús y se volvió a su casa. Cada señal que Jesús hace es para manifestar la gloria de Dios. Están llenas de su amor, están llenas de su misericordia y de gracia. En este caso, que nos ocupa en esta mañana, comunica la grandeza de Dios a través de la distancia. Dios no ocupa estar al frente de un enfermo para sanarlo. Esta es la historia. Entonces, en esta mañana, nosotros vamos a seguir con la serie Jesús, supremacía absoluta. Es el tema que nos ocupa y nos ocupará en las próximas semanas. Vimos el domingo anterior cómo Jesús tiene poder sobre la calidad y hizo jugo de uva, hizo vino de uva sin tener uvas. Y eso es importante. Él tiene poder porque Él es soberano, tiene poder sobre la calidad. Pero hoy Jesús nos va a demostrar que Él es el soberano y que su soberanía alcanza para poder tener aún sobre las distancias, sin importar dónde y cómo o cuándo, Él sigue teniendo poder. Necesitamos creer en Él. La historia en esta mañana nos narra lo que Jesús hizo. Acababa de pasar 2 días en Samaria. Estaba en este lugar de Samaria. Ahí había conversado con la mujer samaritana. Estuvo un tiempo ahí. Se nos dice la historia, nos dice que en el tiempo que estuvo en Samaria, toda la ciudad de Sicar, que era donde él estaba, había aceptado a Jesús como el Mesías y como el Salvador del mundo. Y en este caso de Samaria, en Sicar, lo habían hecho por su palabra, no por los milagros en sí. Habían creído en él por lo que él decía y por lo que él enseñaba. En el versículo 42 de Juan, el versículo anterior del pasaje, dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Eso decían los samaritanos. Más esta palabra fue o es mucho más de lo que realmente su propio pueblo de Jesús decían acerca de él. Galilea es un lugar donde Jesús nació y creció, en Nazaret, a unos 16 kilómetros al norte de Caná, que fue donde se convirtió el agua al vino, como a unos 32, 33 kilómetros de Capernaum, que es de donde es el oficial de la historia. Ahora lo encontramos a Jesús saliendo de Samaria, un lugar que lo recibió y creyó en él. Pero Jesús está dejando Samaria para irse a un lugar donde no creen en él y no lo reciben de una manera tan especial. Dice el versículo 44 que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Jesús mismo dio testimonio, dice el 44, de que al profeta no se le honra en su propia tierra, hablando de Galilea. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esto es lo que decía, un poco extraño, salir de un lugar donde su ministerio está en boga, donde están creyendo lo que él está diciendo, no necesariamente están teniendo necesidad de milagros, pero él decide regresar.
se devuelve, al pueblo, al lugar donde más adelante en la historia son los mismos que lo llevan hasta la muerte, lo cual está bien porque era el objetivo principal o la misión principal de Jesús, venir a esta tierra a morir por todos aquellos que creen en él. Y los de Galilea, el versículo 45 dice que lo recibieron. Y yo puse, lo recibieron sin recibirle. Sí, lo recibieron porque estaban acostumbrados a lo que ellos veían. Cuando Jesús llega a Galilea, los galileos lo recibieron, pues, y esa palabra es importante, o ya que habían visto todas las cosas que él había hecho en Jerusalén, en la fiesta, habían estado en las bodas de Caná. Entonces, dijeron, wow, viene Jesús, otra vez va a hacer milagros, y entonces recibieron a Jesús bien por el hecho de que Jesús hacía milagros. Creaba una expectativa con respecto a los milagros, pero realmente no lo recibieron creyéndole a él por lo que él es, simplemente por lo que él hacía, por la emoción de ver milagros, no porque era el Hijo de Dios, no porque creyeran que la gloria de Dios estaba con él, no porque creyeran o lo recibieran como el Mesías o el Salvador, simplemente por los milagros que Jesús hacía. Cuando Jesús hacía los milagros, ellos simplemente veían el acto, veían la acción, veían los resultados, pero nunca quisieron ver la gloria de Dios y nunca quisieron darle la gloria a Dios. Eso parece que es algo como muy del día a día, ¿verdad? De hoy mismo. Hay muchas personas, seguidores de milagreros y seguidores de personas o ministerios que están creando expectativas que no son de Dios, expectativas más del mundo, con luces, con buenos programas, muchas actividades, y no que los programas sean malos, y no que las actividades sean malas, pero cuando el programa y la actividad merman la gloria de Dios, merman el resultado de realmente darle la gloria a Dios, entonces por más excelentes que sean, por más plata que se les meta, no son buenos, porque están bajando o están quitando o poniendo sobre la gloria de Dios. Y esto es lo que pasaba con los galileos en ese momento, los de Galilea. Pero en medio de todo esto, dice la escritura, dice el pasaje, que aparece un oficial del rey. Este oficial viene con actitudes interesantes. Del versículo 46 hasta el 50 vemos lo que el oficial del rey hace. En primera instancia, al oficial del rey no le importó ser un oficial del rey para acudir en ayuda al hijo de un carpintero, a un carpintero experimentado o al aprendiz de un carpintero, quien quiera que sea. Jesús era para su pueblo el hijo de José, el carpintero. Este hombre viene a Jesús. A él no le importa quién es o de dónde viene. Él, siendo un noble compuesto de importancia, porque la Biblia lo dice, es un oficial del rey. No todos llegaban a ser o a tener ese rango de oficial del rey. Era uno cercano al rey. Era uno que muy probablemente tenía que cumplir las órdenes de avasallar al pueblo, de torturar al pueblo, porque el pueblo estaba en dominio, estaba dominado por el Imperio Romano. Así es que este hombre era de eso. Él va a donde Jesús, no le importa que lo critiquen por ser un noble y bajarse a pedir ayuda a un hijo de carpintero. Se olvida de su orgullo, vence todos los obstáculos de todo tipo. Distancia, estaba a más de 33 kilómetros. Hoy 33 kilómetros tal vez no es mucho, pero en aquella época donde tenía que hacerse a pie o a caballo y no habían pistas ni tampoco peajes que pagar,
simplemente tuvo que vencer el obstáculo del orgullo, el obstáculo de la distancia, tuvo que vencer las diferencias sociales para poder resolver su problema. Y el único que podía resolverle el problema era Jesús. Así es que él no le importó eso, pero tampoco le importó lo que Jesús lo responde. Vea, él va donde Jesús y le dice, tengo este problema, Jesús, mi hijo está a punto de morir. Está enfermo, yo quiero que tú desciendas, dice el versículo 47, le rogó, le suplicó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Usted y yo, que somos padres, sabemos que podemos hacer cualquier cosa que necesitemos para poder ayudar a un hijo nuestro que está en ese estado, a punto de morir. Si tenemos que vender, lo que se venda, se vende. Si tenemos que ir a hablar con quien haya que hablar. Mami tenía mucho la costumbre de decir, si hay que hablarle a los muertos, vamos a hablarle a los muertos. Este hombre estaba en esa condición. Y a él no le importa la respuesta de Jesús. Yo no sé usted, pero si usted está en esta situación, póngase en esta situación. Usted está rogándole a Jesús por su hijo que está a punto de morir. Y Jesús se vuelve y le dice, si no hubiera señales, si usted no hubiera visto las señales y los prodigios, no creeréis. Los comentaristas afirman que es muy probable que ese comentario Jesús se lo haya hecho no solo por él, sino para todos los que ahí estaban. Porque estaban todos los chepitos del pueblo, todos los vecinos de José y María, que sabían quién era Jesús y qué hacía Jesús. Estaban viendo a ver qué iba a pasar. Y Jesús se vuelve donde él y le dice, si usted no hubiera visto, no hubiera creído. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahora, esto de Jesús no es nada nuevo, ya lo había hecho con la mujer allá en Cananea, que tenía su hija endemoniada, en la cual le pide que le ayude, y Jesús le dice, no es bueno que yo le dé la comida de los hijos a los perritos. ¿Qué hace con esto, hermanos? Realmente lo que estamos viendo es un hombre con una fe genuina, ¿verdad? Tiene una fe genuina, una fe no solamente genuina, sino grande. Porque otros por menos se van. Otros por menos simplemente desisten de la idea. Pero este señor creyó. Cuando Jesús le dice, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Vete, tu hijo vive. Y él creyó. Su fe era grande, su fe era genuina, su fe realmente era algo real. Se fue para su casa, se devuelve a su casa y pareciera que fuera un fracaso. El objetivo de él era ir a Jesús y traerse a Jesús para sanar a su hijo. Y ahora está regresándose solo sin Jesús. Él se dio cuenta que Jesús podía sanar a su hijo sin necesidad de estarlo viendo, sin necesidad de estar poniendo sus manos sobre él. La palabra que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, fue suficiente. Ahora, qué difícil es nuestras situaciones en estos días, ¿verdad? Porque mucha gente quiere ser, no sé, tocada, soplada, que le echen agua, que le hagan. Hay tantas situaciones. Yo no estoy en contra de estas cosas. Todo tiene su orden, todo tiene su lugar, todo tiene su forma. Pero Jesús nos está demostrando que Él es soberano aún sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre las distancias. Él puede decir una palabra en este momento y sanar tu vida, y sanar tu corazón, y sanar tu cuerpo. Él no necesariamente tiene que bajar del cielo y echarte unas gotitas de aceite. Él puede sanarte, Él puede salvarte
sin necesidad de hacer el acto mismo de la presencia. Esta fe de este hombre era una fe genuina. Pero no solamente encontramos una fe genuina, porque él le dice, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Él salió. Y cuando él va descendiendo, va llegando a su casa, hay 33 kilómetros de donde estaban a la casa de él, y geográficamente desciende, estaban más arriba, ahora va a un lugar un poquito más plano, y cuando él iba ya descendiendo, dice, sus siervos salieron a recibirle y le informaron diciendo, tu hijo vive. Cuando él escucha esa palabra de los siervos, tu hijo vive, les pregunta, ¿a qué hora comenzó a mejorar? ¿A qué hora empezó a mejorar? Y le dijeron a la hora séptima. A la hora séptima, 1 p.m, se le pasó la fiebre. Entonces el padre entendió que a esa hora fue cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces él narra lo acontecido con Jesús, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus criados, a sus esclavos, a toda la gente que tenía a su mando. Él los llama y les narra lo que Jesús había hecho y cómo lo había hecho y lo que había dicho, y dice la escritura, y creyó él y toda su casa. Hay una entrega total, no solamente desciende a Jesús o baja a Jesús, hace todo lo que tiene que hacer, cree en la palabra sin ver ninguna otra cosa más que oír lo que Jesús le dijo, regresa con aquella fe que su hijo estaba sano, sus empleados lo confirman y ahora él testifica y se convierte de un evangelizado a un evangelizador, de uno que creyó a uno que está enseñándole a otros para que crean. Es un aspecto de yo creo, lo interiorizo y ahora lo exteriorizo, lo digo a otros. Es la parte que nos ha fallado como iglesia cristiana, como hijos de Dios. Como hijos de Dios, es lo que nos ha fallado. Muchos creen, muchos lo tienen atesorado, pero lo tienen guardado para que no, como que no se les gaste. Y Jesús hay que compartirlo. Jesús hay que mostrarlo, más que decirlo, más que expresarlo, hay que vivirlo. Yo me imagino la emoción de este hombre cuando le dijeron su hijo está bien, está vivo, está sano. Él pudo, me imagino yo, haber dado un grito de júbilo. Me imagino yo que se hincó y le dio gloria a Dios. Me imagino yo que él pudo haber dicho, se los dije, ese es el verdadero Hijo de Dios. Él es el único que realmente tiene poder para hacer las cosas, aún en medio de la distancia, aún teniendo tiempos, recorridos grandes entre una cosa y la otra. Entre su hijo enfermo a punto de morir y un Dios, Jesús, que estaba a más de 33 kilómetros, nada más dijo, tu hijo vive, y el hijo empezó a sanar. Poder sobre la distancia. ¿Qué nos enseña entonces esta señal? ¿Qué podríamos decir nosotros que nos puede enseñar esta señal? En primera instancia, Jesús no hace diferencia entre personas. Él no hace diferencia entre personas. Él era el que llegó, un oficial del rey. Como dije antes, era un miembro del gobierno que tenía sometido a su pueblo, pero esto no era un problema grave para Jesús, ya que él había puesto su fe en el oficial del rey. Jesús le pudo haber dicho, no, mire, usted no, porque usted es esto. Jesús le dijo, Jesús venció estas diferencias y simplemente él no hace diferencia entre personas. El amor de Jesús es más grande
que la crítica que le hubieran dicho. Imagínese la gente. Uy, Jesús, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a usted sanar a ese? ¿No ve quién es? ¿No ve que...? Yo oigo a veces cosas como, no, o sea, ese no es que se nos va a echar a perder la congregación, no es que anda metido en drogas, anda metido en esto, hace lo otro, mejor a ese no, ayudémosle sí, démosle sí, pero que no se congregue, que no, que busque otro lugar donde ir. Nosotros sí a veces hacemos acepción de personas o diferencia de personas. A veces queremos enfocar los ministerios en los lugares donde nada más nosotros queremos hacerlo para sentirnos bien. El oficial del rey llegó, Jesús lo atendió porque él no hace acepción de personas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Él no importa tu condición, no le importa tu posición, él sigue amándote. Lo segundo es que no necesitamos ningún tipo de sensacionalismo para hacerlo. Jesús no ocupó de algún tipo de sensacionalismo, no fue con bombos y platillos, no fue anunciándose en una pancarta, no lo hizo saliendo en radio o televisión, lo cual no es malo. Él no le pidió a nadie que dijera, vengan, porque ahora voy a decir algo que va a ser súper poderoso. No, él simplemente con los que estaba viendo al oficial le dijo, tu hijo vive, con una certeza, con una claridad, donde el mensaje no podía tener desviación. Es una situación muy clara, tu hijo vive. Yo me imagino que los más decepcionados fueron los de Galilea, porque ellos estaban esperando que Jesús hiciera alguna situación, que levantara las manos o que, no sé, hiciera algo sensacionalista. Pero Jesús no lo hace. Para ellos estoy seguro que fueron decepcionados porque Jesús no hizo algo así. Porque a ellos lo que les interesaba era la emoción del milagro. La emoción de una banda, super banda en el auditorio, la emoción de luces dando vueltas, la emoción de una máquina de humo, la emoción de una persona que tiene una voz privilegiada que Dios le ha dado. Nada de eso, repito, es malo. Pero si esas cosas le quitan la gloria a Dios, eso no sirve para nada. Eso no funciona, eso no es simplemente gastar dinero. Jesús no buscaba aplausos ni popularidad. Él simplemente, Él era Jesús. Él venía a hacer lo que tenía que hacer. Él no andaba fijándose cuántos lo seguían hoy o mañana, cuántos estaban en este lado o cuántas cosas tenemos que hacer para que darle un poco más de rating a los programas y a la iglesia o a la organización. Jesús lo único que quería era hacer el bien. Jesús lo único que quería era mostrar el amor del Padre a través de Él hacia los demás. Y cuando Él lo hace, todas estas situaciones de milagros, Jesús lo hace con amor, lo hace con delicadeza, lo hace con prudencia, sin llamar mucho la atención. No es, miren, ahora sí, hagan aquí un círculo y... Yo siempre critiqué a un pastor que decía, a ver, le cuento 3 y el Espíritu Santo se va a manifestar. Y yo siempre me he reído de eso porque yo decía, wow, tiene poder sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede hacer algo antes de que él cuente 3. Qué ridiculez. Porque el único soberano absoluto es Jesús, es Dios. Él sí puede hacer lo que quiere. Él sí puede hacer lo que Él quiera hacer. Jesús en este caso solamente toma en cuenta la fe del oficial y actúa de acuerdo a esa fe. El oficial tenía suficiente fe para decirle a Jesús, ok, genial, si tú dices que está vivo, está vivo. Viene a mi memoria simplemente algunas cositas muy sencillas.
Jesús dice, no te va a hacer falta nada. Todo lo que necesites, yo te lo voy a suplir. Eso lo dijo Jesús. Ay, pero yo oigo algunas versiones mejoradas de ese versículo, como la Junta de Protección me ayuda para hacer esto, o Jesús, guíame, ¿cuál es el número que va a salir? O dame ayuda en esto o lo otro. Algunas desviaciones. Yo creo que Jesús y Dios sigue cumpliendo su palabra. Si Él le dijo al hijo del oficial, le dijo al oficial, tu hijo vive, yo creo que cuando Jesús dice que no me va a desamparar y no me va a dejar, eso es una verdad hasta el día de hoy. Jesús dijo que Él va a estar conmigo siempre. Él dice que todo lo que yo necesito lo va a suplir. Él dice que tiene cuidado de mí, que estoy en sus manos y que nadie me va a arrebatar de sus manos. Yo lo creo. No tengo necesidad de otra cosa más que creer. Entonces, nos enseña primero que Jesús no hace diferencia entre personas, que no necesitamos ningún tipo de sensacionalismo para hacer lo que Jesús dice que podemos hacer. Pero también nos muestra que su soberanía vence todo obstáculo. La soberanía de Jesús vence todo obstáculo. No habían uvas, hizo vino. No había vino, había agua. Denle el agua y en el trayecto se convierte en vino. El oficial estaba largo, su hijo estaba bien largo de la casa, estaba a punto de morir, y Jesús simplemente le dice, tu hijo vive. Esta expresión es interesante. Tu hijo vive es una expresión que se usaba en aquellos días para poder decir que la persona mostraba salud o mostraba un buen estado físico, que se veía robusto, que se veía con salud. Hoy, ¿cómo decimos? Uy, qué lindo está tu bebé, está hermoso, está hermoso. Esta es una palabra que no voy a decir. Esto es lo que quería decir. Y su padre, donde oyó eso, simplemente creyó. Él vio a su hijo que lo había dejado en cama, pero después de que Jesús le dijo, tu hijo vive, él dijo, sí, mi hijo ya anda corriendo, mi hijo ya anda caminando, mi hijo ya se le fue la temperatura, a mi hijo ya se le salió lo que tenía que salirse. Y en ese preciso momento que Jesús dijo esa palabra, algo se produjo químicamente en el cuerpo de ese niño, que su fiebre desapareció, algo se produjo, algo reaccionó a la palabra de Jesús que estaba lejos de él y cambió y fue transformado y fue sanado, porque Jesús no necesita de aspectos sensacionalistas ni necesita para estar frente a frente para que le den un aplauso o para que le soben la espalda por lo que acaba de hacer. Jesús vence todo obstáculo. Y en esta historia en particular, Jesús está venciendo el obstáculo de la distancia. Este muchacho, este joven, este hombre, llega a su casa y platica con su gente, y él y los demás creen. Jesús hoy está diciendo que Él quiere perdonar tus pecados. Jesús en este momento te está diciendo que Él quiere transformarte, que Él quiere ayudarte a salir de ese proceso en que estás, ese proceso de diferentes situaciones emocionales, de tensión, de estrés, de escasez, de pecado, de orgullo, de salud. Él quiere hacerlo. Lo único que tienes que hacer es creer en Él, aceptarle y creer en lo que Él puede hacer en tu vida. No hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay circunstancia que Él no pueda vencer, no hay distancias a las cuales Él no pueda llegar. Él está junto a ti y está hablando contigo y quiere que tú creas en Él en este momento. Ahora, ¿qué nos impide entonces? ¿Qué nos impide ver la gloria de Dios? Por lo menos dos cosas he sacado
que nos impide ver la gloria de Dios. Yo puse lo primero, el orgullo de quién soy. A ver, los galileos, los de Galilea, no lograban ver la gloria de Jesús porque era el hijo de carpintero, era el que les había reparado la mesa, era el que les había ayudado a hacer los muebles de cocina, era el chiquillo que andaba jugando pelota en aquellas épocas. Era muy difícil para ellos verlo, pero no solamente eso, para ellos era difícil decir, ese Jesús, yo lo conozco. No sé si a usted le pasa. Pero si usted fuera amigo de un Keylor Navas, usted lo andaría luciendo por todo lado. Le costaría pensar diferente de Keylor Navas. Perdón a Keylor que lo mencione. Tal vez es el hombre más famoso en Costa Rica porque de hecho el presidente no lo es. Si usted fuera amigo de ese orgullo no le permite ver la gloria de Dios. Si usted tiene una posición social privilegiada, o su situación económica es muy buena, o tal vez su profesionalismo, su currículum académico, sus amistades, una falsa espiritualidad y santidad. Hay muchos que pasan caminando como si tuvieran una aureola, pero solo frente al templo o dentro del templo. Por demás se les sale otra cosa. Muchos se creen ser más que otros porque tienen un poquito más de conocimiento bíblico. Todas estas cosas nos impiden ver la gloria de Dios. Acuérdese, mi hermano, mi hermana, mi amigo, acuérdese que todo esto se trata de Dios. Nada, absolutamente nada tiene que ver con usted como predicador, con usted como hijo de Dios, con usted como miembro de una iglesia o de un ministerio. Nada, absolutamente nada se trata de usted. Todo se trata de Jesús, de Dios. Estas cosas, el orgullo y estas cosas nos impiden conocer mejor a Jesús como Él es y con lo que Él es. 2, el creer que tengo algún derecho me limita a ver la gloria de Dios. Algo así como, y de estas tengo muchas historias, algunas muy jocosas, pero es interesante cuando uno está metido en organizaciones de este tipo. Como los hijos y las hijas, digamos, usted está en una reunión donde van a servir un almuerzo. Y los hijos y las hijas, ahí hasta el yerno y la nuera son amigazos de los suegros y están en la cocina para que le echen un poquito más, para que pueda brincarse la fila, para que le traten de algún lugar, porque usted siente que tiene algún privilegio o algún derecho. En ese caso, como hijos de Dios, muchas veces creemos que tenemos derechos a ser bendecidos. Es que si yo como hijo de Dios, Dios no me da, no ve cómo le da aquel otro, no ve cómo aquel otro tiene, no ve cómo aquello, y entonces yo le reclamo un derecho que no tengo. Mi único derecho como hijo de Dios es a darle la gloria y la honra porque Él me salvó, porque Él limpió mis pecados, porque Él perdonó mis pecados, porque en Él tengo vida eterna, no tengo ningún otro derecho. Y a veces como hijos de Dios queremos creer que yo tengo derecho de piso, tengo 50 años de ser cristiano, entonces a mí sí me tienen que dar el privilegio de predicar, o a mí sí me tienen que dar esto o lo otro. Compramos o queremos adquirir derechos que no tenemos. Creer que tenemos derecho sobre algo nos impide ver la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos dado gracias por las puertas que se cierran? ¿Cuántas veces ha dado usted gracias a Dios por lo que Él no te ha dado? Por lo que Él no te ha respondido como usted quiere que le responda. ¿Cuántas veces te has sentado y decirle, Señor, gracias porque no me diste? Es todo lo contrario. Reclamamos, hacemos berrinche, zapateamos cuando le pedimos algo a Dios y Dios no nos lo da. Y todavía tenemos
ponemos la cara de, ay, pero si yo soy tu hijo y diezmo y voy 2 veces a la semana a la iglesia. No tienes derecho de nada. Yo no tengo derecho de nada. El ser hijo de Dios me da el privilegio de acercarme a su presencia de una manera confiada. Nada más. Acercarme a su presencia, dice la Escritura en Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y ahí vamos a hallar oportuno socorro. Es un privilegio que yo sí tengo, pero yo tengo ese privilegio de acercarme al Padre para darle la gloria y la honra a Él, para honrarlo, para bendecirlo, para exaltarle, para decirle, mire, aquí estoy, haga con lo que quieras conmigo, para poder rendir todo lo que yo tengo a sus pies y que Él haga conmigo como Él quiere hacerlo. No tengo derecho para reclamar, no puedo reclamar nada, no tengo la condición para poder reclamar nada. Y este señor lo entendió. Jesús le dijo, vete, tu hijo está vivo. Y él no se volvió y le dijo, o te vas conmigo o te traigo al ejército y te llevo a fuerza. A veces queremos doblarle el brazo a Dios de alguna manera con algunas de las cosas que hacemos. Debemos aprender a dar gracias a Dios cuando recibo y cuando no recibo. Porque privilegios o derechos no tenemos, los perdimos o los entregamos voluntariamente cuando decidí hacer de Jesús mi Salvador y mi Señor. 2 principios fundamentales que me guían en esta señal. El primer principio es que la fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. Solo en la palabra de Dios. No en lo que unos dicen o hacen. Es lo que Jesús dice. Y la palabra de Dios es clara. En ella no hay engaño. Aquí tenemos toda la verdad. Jesús dijo, y yo voy, pero os enviaré al Espíritu Consolador. Él los guiará a toda verdad. Él es la verdad. Entonces, mi fe, tu fe debe descansar en la Escritura, en la palabra de Dios. Cuando el oficial escuchó lo que Jesús le dijo, pudo haber pensado, ¿será que no me escuchó que mi hijo estaba a punto de morir? ¿Será que no me entendió? Pero él vuelve en sí y recapacita y dice, no, sí, él me entendió claramente. Lo que me está diciendo, ve, tu hijo vive. Lo que me está diciendo es que él logra ver a mi hijo sano, él logra ver a mi hijo otra vez en buena vida, él logra ver a mi hijo hermoso, gordito. Y si él lo ve así, aunque no lo está viendo, yo creo que él lo ve así y yo me voy. No apeló a ningún tipo de señal, no apeló a los sentimientos, no apeló a las emociones, no apeló al si me da o no me das. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y él creyó. Entonces la fe descansa únicamente en la palabra de Dios. Y por último, la fe y la obediencia siempre van juntas. Yo no hago nada con decir que creo, yo no hago nada con creer en Jesús, pero no le creo. Yo entiendo y creo en Él, pero no le obedezco. Yo creo lo que Él dice, yo creo que Él es mi sanador, yo creo que Él es mi proveedor, yo creo que Él es mi todo, yo creo que Él es todo lo que Él quiere ser y lo que quiere hacer en mí lo va a hacer.
pero no obedezco lo que Él dice que yo debo de hacer. No, la fe y la obediencia siempre van caminando juntos. Jesús vio en este hombre una fe, una fe genuina, una fe fuerte, una fe que tenía que ser madurada, porque la fe necesita madurez. Y entonces, como necesita madurez, Jesús dice la única manera de probar la fe es de madurar la fe es probándola. Por eso tu fe debe de ser probada para madurar. Pedro lo dice de una manera. En 1 Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada tu fe y tu obediencia en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo en tu vida. Tienes fe, crees en Él, gloria a Dios. Espera pruebas, porque la fe y la obediencia siempre van juntas. Siempre van juntas. El crecimiento espiritual de los hijos de Dios se da en las pruebas. La fe y la obediencia crecen en medio de las pruebas. Santiago dijo: cuando estéis pasando por diferentes pruebas, recíbanlas como a sus mejores amigos. Recíbanlas como a sus mejores amigos. Creerle a Jesús es dejar todo en sus manos. Es lo que tenemos que hacer. Si usted cree en Él, deje que Él tome el control de tu vida. Tal vez usted estará pensando en este momento: pastor, tengo este problema, tengo esta necesidad, estoy en este estado de salud. Yo te digo, cree en Jesús. Pon todas tus cargas en sus manos y Él puede sanarte. Él vino para salvarte en primera instancia. Él vino para salvarte, para que el camino que tú puedas tener hacia la vida eterna sea claro y seguro. Se llama Jesús. Él es el único camino. No es una religión, es una relación con Dios. Y esa es mi invitación a ti en esta mañana. Si tú decides creerle a Jesús, solamente entrega tu vida a Él. Dile: Jesús, entra a mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y entrega todo en las manos de Dios. Y si tú estás con ese anhelo de entregar todas tus cosas en manos de Dios, aquí abajo queda nuestra dirección, nuestros correos, nuestro WhatsApp. Comunícate con nosotros y vamos a hablar contigo. Déjame terminar diciéndote que Jesús te ama y te está buscando hace mucho tiempo. Y si hay algún problema de salud en tu cuerpo en este momento, Jesús lo puede sanar. Y si es lo que tú necesitas, vas a recibir esa sanidad hoy. Y si tú lo que necesitas es a Jesús como el Salvador, también puedes recibirlo hoy. Solo entrégate. Entrégale a Él todo lo que es tu vida en sus manos y Él va a hacer. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Haz tú, Jesús, la obra que tengas que hacer en la vida de cada uno de los que están escuchando esta palabra. Que toda la gloria sea tuya, Señor. Que toda la honra sea tuya. Y que todo lo que tú hagas, Señor,
exalte tu nombre y abra puertas para que otros puedan llegar a conocerte y amarte también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Bendiciones.